Hola, soy Mario y esta es la mejor hora para escuchar Vive y Lucha en Radio Tirso Libertaria. ¡Salud! Yo, en mi humildad, soy anarquista, con todo lo que esto conlleva social y políticamente. Si a mí me importaran los rumores, el qué dirán, mi prestigio o reputación, hubiera escogido otra definición ideológica mucho más cómoda. Porque, amigas y amigos, no se puede ser anarquista sin reconocer que se está en guerra declarada contra el sistema, contra el Estado y sus instituciones, contra la propiedad y contra el capitalismo. Y no se puede hacer todo esto en nuestra sociedad sin asumir cierta porción de infamia. Y es que intentar herir la imagen de un anarquista es como cortar un merengue, ¿verdad? Inútil. Eso es lo que el poder desconoce de nosotros. Bueno, salud, amigas y amigos, bienvenidos de nuevo a nuestro programa Vive y Lucha y a vuestra Radio Tirso Libertaria. Os presentamos hoy nuestro magazine Vive y Lucha y os recordamos nuestro WhatsApp 692-720150 y nuestro mail radiotirsolibertaria@cntmadrid.org. Podéis encontrar en Telegram, Facebook, Instagram y YouTube como Radio Tirso Libertaria y en Twitter como @Radio Tirso, desde donde difundimos nuestros programas. Bueno, tenéis como siempre los canales de comunicación para que os sigáis enviando música, peticiones, presentaciones, en fin, lo que queráis. Y ahí vamos con el programa de hoy. Bueno, amigas y amigos, hoy iba a contaros un chiste, pero es que no ha venido Natalia, que es la única que se ríe con mis chistes. Pero claro, es que la realidad supera la ficción muchas veces, ¿sabes, Nur? ¿Me oyes, Nur? Contesta, sí, te oigo. ¿Sabes lo que me ha pasado hoy? Yo ¿Qué ahora, te ha pasado? Ahora, pues claro, sabes que me operaron de la espalda, he estado un par de semanas sin venir al programa y bueno, tengo que caminar, ¿no? Me han puesto ahí, pues como el Lobezno de los X-Men, me han metido ahí hierros en la columna. Entonces, claro, salgo a caminar por mi barrio, salgo por Chueca, bajo por Paseo de Recoletos, paso por el Ayuntamiento, por Cibeles y llego hasta Colón y me doy la vuelta. Y bueno, resulta que el alcalde que tenemos, ¿verdad? Este personajillo, pues ha puesto unos altavoces enormes durante todo el Paseo de Recoletos, en la Plaza de Cibeles y por el Paseo del Prado hasta Colón. ¿Y sabes lo que está poniendo? Pero además a un volumen fuerte, marchas militares, continuamente. O sea, va un madrileño andando por la calle, o cualquier persona, sea madrileña o no, andando por la calle y tiene que ir escuchando marchas marciales, marchas militares. ¿Cómo lo ves, Nur? ¿Qué te sugiere esto? Me sugiere decadencia. Me Claro. sugiere una mierda de mundo. Es una decadencia y es que se ve que este alcalde pues está un poco ofuscado porque le tocaron la cara, parece ser, el otro día y bueno, dice Madrid es mío y voy a poner marchas militares. En fin, ahí está, esperemos que este personaje y los que les amparan, porque hay que recordar que estos personajes
están ahí porque, bueno, tienen gente detrás y nos parece inaudito. En fin, os vamos a dejar con un poco de música, os dejamos con Amparanoia y continuamos con nuestro programa. En la ciudad hay mucha tribu, mucho barrio, hay poco saldo, mucho banco, aves de paso que se quedará. En la ciudad todo se paga con tarjeta, aquí la gente es muy discreta y por la calle no te van a mirar. En la ciudad todo es prisa, atasco, coche, ruido, consumo, oferta, derroche. Busca el paraíso en tu ciudad. Flores de cemento vi crecer, nada es lo que te parece. Día presión, noche evasión, siempre amanece. En la ciudad, en la ciudad, en la ciudad, en la ciudad. Y dice la trompeta, mira. En la ciudad, si no te paran, te atropellan. Sin papeles no vale la pena. Nadie trabajo te van a dar. Y en negro te van a pagar. La mafia se va a aprovechar. Y en negro te van a pagar. La mafia se va a aprovechar. Ay, soledad. No me dejes, soledad, no te vayas, soledad, ay, soledad. La soledad se apodera de la ciudad. Al miedo no hay sistema de seguridad. Templos de dinero y barrios de cartón. Busca las raíces y sueña que será mejor. En la ciudad, en la ciudad, en la ciudad, en la ciudad. Y dice la trompeta, sí. Bueno, amigas y amigos, continuamos en Radio Tirso Libertaria, en vuestro programa Vive y Lucha. Y hoy vamos a tratar un tema que está totalmente silenciado en medios de comunicación, pero que está ahí. Y bueno, nosotros le daremos voz. Y es que, claro, hoy vamos a hablar de África, de las guerras que hay en África, del brutal colonialismo y cómo parece ser que, en fin... hay que tener en cuenta que África es uno de los continentes más ricos del mundo y, sin embargo, está en manos de potencias extranjeras que están, en fin, empobreciendo a su población. En fin, bueno, la invasión francesa de Níger podría convertirse en una guerra franco-africana total.
porque claro, ya tuvimos noticias, ¿verdad?, el mes pasado, desde que el ejército de Níger, bajo el mando del general Abdurrahmane Tichiani, tomó el poder el 26 de julio. Ha habido un aumento exponencial de las tensiones entre Niamey, que es su capital, y sus antiguos amos coloniales en París. Esto ha llegado al punto de que Francia ahora está considerando seriamente invadir el país de África Occidental. Y es que, claro, ¿verdad, Nur? Se creen en los franceses que sigue siendo África suyo, que siguen con sus colonias y que siguen dominando el mundo entero. ¿Es así o no es así, Nur? Sí, es así. ¿Qué opinas? No solamente en África, en todo el mundo, las potencias que antes fueron grandes imperios todavía tienen el sesgo de creerse ese falso estado de bienestar, porque claro, han perdido todo y la educación es lo que les dice. Claro, se creen que siguen en los imperios antiguamente. Le pasa lo mismo que al alcalde, que se cree que sigue el imperio español y nos impone la música marcial. En fin, bueno, la explotación de las antiguas colonias francesas ha continuado sin cesar durante más de medio siglo, incluso después de que se les concediera una apariencia de independencia, siendo París el principal beneficiario de esta relación unilateral. Este robo neocolonial puro, unido a la incapacidad de Francia para hacer frente a varias insurgencias terroristas en la región, en muchos casos que fueron creadas por los mismos países colonialistas, ¿verdad?, ha sido la razón principal detrás de una serie de levantamientos populares en el Sahel. En fin, el tema del Sahel, ¿verdad, Nur?, lleva muchos años y está enconado: la guerra, la violencia, la muerte, y nadie dice nada, porque actualmente los grandes medios de comunicación solo hablan, ya incluso lo están dejando, ¿verdad?, pero últimamente nada más que hablan de Ucrania y tal, de China, pero siguen olvidándose del resto del mundo, donde hay muerte y destrucción. Hombre, además de la región del Sahel, también lo que es la Asia, lo Sí. que es el Kurdistán, Sí. lo que es... Hay muchos países en guerra. Ahora mismo hay unos 6 países de los que no se hablan, incluyendo Myanmar, por ejemplo, que lleva una guerra civil ahora mismo. Pero es eso, que no se habla de lo que se tiene que hablar. Lo quieren silenciar, exactamente. En fin, como has dicho, París se enfrenta ahora a un dilema estratégico. Porque claro, si deja que Níger continúe su camino hacia la independencia real, Francia no podrá seguir explotando los recursos naturales del país. Es decir, varias de sus antiguas colonias, ¿verdad?, han servido como fuente de extracción masiva de riqueza, y dado los problemas recientes que enfrenta París, en fin, sobre todo pues la guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania, porque aunque nos quieren vender una cosa, es guerra entre OTAN y Rusia. Y claro, estos recursos pues podrían ser más importantes que nunca. Hay que tener en cuenta, ¿verdad, Nur?, que todas las guerras necesitan de dinero, porque las armas, las bombas no son baratas. Baratas para ellos es la vida de las personas, ¿verdad, Nur? De guerra y de explotación. En fin, bueno, por otro lado, los cambios geopolíticos recientes en el área han dejado a Francia en gran medida impotente. Después de la derrota de su intervención de casi una década en el Chad, también París ha mantenido las bases en Costa de Marfil, Senegal y Gabón, pero ninguna de ellas puede usarse de manera efectiva como escenario para una invasión, dada la limitada cantidad de tropas que tienen allí. No sé qué pintan allí, la verdad, pero bueno. Sin embargo, incluso si Francia encontrara de alguna manera suficientes soldados para iniciar la invasión, ninguno de los 3 países que limita con Níger, ¿verdad?, lo permitiría, ¿no? Gabón es la opción menos lógica, ya que Camerún y Nigeria se interponen entre este país y Níger, dejando únicamente las bases de Senegal y Costa de Marfil como posibilidades viables. Y bueno, sin embargo, es aquí donde terminan los problemas de geografía básica para París
y comienzan los geopolíticos reales, porque claro, concretamente para utilizar con eficacia sus fuerzas, ¿verdad?, de ambos países para llegar, esto es hablando de su posición, ¿no?, para intentar llegar a Níger, que estamos viendo que de momento no lo hacen, pero en fin, es un peligro. Pues claro, Francia necesitaría pasar por Mali, por Burkina Faso, los cuales ya han declarado que cualquier acción militar contra Niamey equivaldrá a una agresión contra ellos. En otras palabras, si Francia quiere atacar a Níger, también necesitará atacar a 2 países africanos más. Estamos viendo cómo, en fin, se están revolviendo, ¿no?, estos países y ya están hartos de este intrusismo por parte de los europeos. En fin, una posible alternativa para París podría ser el uso de su influencia neocolonial, ¿verdad?, en la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, la CEDAW. Sin embargo, esto deja a sus miembros en riesgo de tener más levantamientos antioccidentales, que de hecho se están produciendo localmente, pero ya volvemos a decir que no dicen nada, que esto se silencia, que es como si no existiera África. África existe nada más para coger sus materias primas y su riqueza, y luego la muerte y la violencia, eso no importa. En fin, como ha dicho bien antes Nur, pasa en África y pasa en el conjunto del planeta. Bueno, pues ya que el poder beligerante es profundamente impopular en el área, algunos miembros de la CEDAW, como Nigeria, por ejemplo, pues podrían ser, digamos, la mejor opción geográfica, pero dado que París tiene poca o ninguna influencia en Abuja, esto es muy poco probable. Sin mencionar el hecho, ¿verdad?, de que Nigeria tiene más que suficientes problemas propios y lo último que necesita es servir como escenario de una invasión neocolonial. Lógicamente, esto deja a Chad como la única opción, pero también es una posibilidad muy remota, ¿verdad, Nur? Sí, así es. Bueno, pues continúa, Nur. Asimismo, para empeorar las cosas, para Francia, Argelia se ha unido al coro de los aliados de Níger. El archirrival francés, que encabezó la independencia de muchas de sus antiguas colonias en la década de 1960, es efectivamente una superpotencia africana, fuertemente armada y muy motivada para no permitir que París, ni ninguna otra potencia neocolonial occidental, establezca un punto de apoyo firme en la región. Claro, es que Argelia también es un punto de inflexión en este territorio, no solo por el poder, digamos, que tiene a nivel geográfico, ¿verdad?, sino también por las tremendas reservas de gas natural. Continúa, Nur. Sí, así, y bueno, además del contexto económico, también hay que ver el contexto social. Las personas en Argelia son muy distintas a, por ejemplo, las personas en Marruecos. En Marruecos hay una dinastía, hay un estado que controla. En Argelia desde siempre ha habido una situación más horizontal de alguna forma. Volviendo a una opción geográfica, dejamos a Chad como la única opción viable para una invasión, ya que el país fue un escenario fundamental para prácticamente todas las operaciones militares francesas en el área, incluida la invasión ilegal de Libia. Sin embargo, llegar a Chad en este punto es más fácil decirlo que hacerlo, y esto aún así deja sin resolver la mayoría de los problemas geopolíticos. Además, se mantienen todas las consideraciones geográficas. Claro, hay que recordar, ¿verdad, Nur? Libia, que era el país más rico de África, está destrozado. Lo hemos visto con las últimas inundaciones. Y esto fue culpa principalmente de Francia. El destrozo de Libia. En fin, adelante. Sí, ¿no? algo parecido a lo que sucedió en Irak. Las potencias han entrenado a grupos de choque y ahora el país está repartido en 4 hemisferios, en cuatro mini potencias libianesas. Y sí, es una de las muchas veces que algo así de terrible sucede, desde la guerra de Vietnam o desde Irak. Exactamente, porque querían vender la democracia y lo que venden es partir a la gente, que se mate la gente y darle poder a 4 señores de la guerra
que con la fuerza de las armas imponen su ley, no, Sí. no la democracia. Exactamente, y aparte es muy triste porque es muy parecida a la vida que se vive en Afganistán por los talibanes. De alguna forma, Occidente dice que está en contra del terrorismo, pero al mismo tiempo en países como estos dos, como Afganistán, Libia y Vietnam y Irak, y etcétera, 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 lo que hacen es básicamente darle armas a estos mismos terroristas y a partir de eso robar las riquezas de los países. Efectivamente, es un tema muy interesante y posiblemente hagamos un programa en el futuro sobre este tema. Continúa, Nur. Claro, pues es decir, la capital de Níger, Niamey, se encuentra en la esquina suroeste del país, cerca de la frontera con Burkina Faso. Por lo tanto, incluso en el caso improbable de que ninguno de sus vecinos intervenga, Níger todavía tiene una cómoda ventaja de oportunidad para resistir la invasión. Esto podría terminar en un desastre para Francia, ya que otra derrota militar en el área conduciría inevitablemente al colapso total del sistema neocolonial que dejó en la década de 1960. Por otro lado, si en algún caso París no interviene, esto sucederá de todos modos, aunque a un ritmo algo más lento. De cualquier manera, el dilema inevitablemente resulta en una trampa 22 geopolítica, ya que dejar las cosas como están también podría alentar a otros países a rebelarse contra el neocolonialismo occidental en otras partes de África y posiblemente más allá. Ojalá que la gente reaccione y se acabe con estos neocolonialismos en África, en Latinoamérica, en Asia, en fin, en todas las partes. Adelante. En cuanto a los aliados de Francia en la OTAN, se han mantenido silenciosos y neutrales, incluido Estados Unidos, una característica actual bastante poco común en su política exterior, generalmente beligerante. Claro que bastante tienen ya con la guerra que tienen en Ucrania, ¿verdad? Ya, y después de perder las guerras colonialistas en el Asia, en el Medio Oriente hace 20 años. Les dolió, eso sí. Sí, les ha dolido a su forma de hacer capitalismo. Exactamente. Pues Washington tiene una base militar en la parte central del país, la base aérea de Níger 201, dirigida por US AFRICOM, Comando Africano, pero sus capacidades operativas se limitan principalmente a ataques con aviones no tripulados, con las tropas desplegadas ahí compuestas en gran parte por un pequeño grupo que proporciona servicios básicos de seguridad. Junto con el reciente enfrentamiento de las relaciones entre Estados Unidos y Francia, esto hace que sea muy poco probable que el Pentágono dé el visto bueno para cualquier tipo de participación estadounidense en una posible invasión francesa, a pesar de que a Washington le interesa mantener el neocolonialismo occidental en África tanto tiempo como sea posible. Hay que recordar cómo Washington ha estado apoyando continuamente a Marruecos, ¿verdad? Por intercesión de Israel y demás. Pero bueno, eso ya lo trataremos en otro momento. Así es. Tras el golpe de Estado perpetrado por el ejército nigerino, encabezado por el general Abdurrahman Tichiani el 26 de julio, el Comité Nacional para la Salvaguarda de la Patria ha decidido poner fin al yugo de la Francia colonial sobre la riqueza del país y detuvo todas las entregas de uranio a Francia. Además de que lleva décadas saqueando Níger, la multinacional Orano Areva no tiene reparos en dejar al aire libre millones de toneladas de lodo radioactivo que corren el riesgo de contaminar el agua potable. Por ejemplo, la mina de Cominac en Arlit, en el Sahara, explotada por Areva Orano durante 40 años y que lleva 2 cerrada, vertió unos 20 millones de toneladas de lodos radioactivos cuyas partículas se dispersan como el viento con todas las nefastas consecuencias que ello conlleva. Al menos 100.000 personas corren el riesgo de ser contaminadas por la radioactividad. En Níger, la mortalidad infantil es del 11,5%, tercer lugar del mundo.
La esperanza de vida promedio es de 52 años para los hombres y 54 años para las mujeres. Más del 40% de los niños menores de 14 años trabajan en minas de uranio, enferman y mueren sin posibilidad de tratamiento. Este es el resultado de décadas de explotación francesa y estadounidense de un país repleto de oro, diamantes y uranio. Efectivamente, si es que es lo que estamos diciendo, esto es terrorismo de Estado, terrorismo que perpetúan, ¿verdad?, potencias como Francia, Estados Unidos, contra población. Date cuenta, Nur, que si yo hubiera nacido en Níger, ¿verdad?, pues ya no estaría vivo, porque, en fin, supero los 52 años, ¿no?, que dan de estimación para los hombres. Y desde luego lo que es tremendamente insultante es niños menores de 14 años trabajando en las minas. Esto es un horror que no tendría que ser. Y no es algo exclusivo de África, porque en Asia y en los países más pobres de Medio Oriente se vive la misma situación, y especialmente por empresas capitalistas estadounidenses y chinas. Entonces es algo que fuera de ser solamente en África, ya representa una situación global. Exactamente, efectivamente, y es totalmente deleznable. Claro, en fin, luego vemos cómo sale el yihadismo, ¿verdad? Como los terroristas, yihadistas que aterrorizan a la gente, ¿no?, y que sirven realmente a los intereses coloniales de París. En fin, en cuanto a la lucha contra los yihadistas, ¿desde cuándo la lucha Francia contra el yihadismo? Nos preguntamos. ¿No es el exministro de Asuntos Exteriores de Holanda, Laurent Fabius, quien declaró que al-Nusra estaba haciendo un buen trabajo en Siria? Eso se lo tendría que responder nuestros amigos de Rojava Shadi, ¿verdad?, y la gente que están luchando contra estos mismos terroristas en el Kurdistán. Nos preguntamos también, ¿Francia no acogió supuestamente en nombre de los sacrosantos derechos humanos a los asesinos del pueblo argelino y todavía hoy da asilo a individuos considerados por el Estado argelino como terroristas? Efectivamente, Francia los tiene asiliados. ¿Quién se manifiesta cuando quiere en las calles de París? Nos entrevistó recientemente en el canal Francia 24 la voz del Quai d'Orsay, el jefe del ACMI, ¿verdad? Todo esto parece que no está pasando, pero está pasando, en fin. La operación Barkhane en el Sahel nunca tuvo la intención de luchar contra el terrorismo, sino todo lo contrario, sirvió para proteger el robo de riqueza por parte de las multinacionales, incluido el oro de Mali, como hemos dicho al principio, ¿verdad, amigas? Francia es un continente tremendamente rico, y es que ya en la educación a los niños desde pequeños es curioso, porque tú cuando has ido a la escuela, como yo, nos han presentado el mapamundi, ¿verdad?, dibujado, y ponen África como un continente pequeño, ¿no? Y luego ponen China, ponen Estados Unidos, Europa, más grandes, y es que los números son los que son. África tiene 30.000 millones de kilómetros cuadrados, cuando China tiene 9.000 millones de kilómetros cuadrados, Estados Unidos tiene 9.900 kilómetros de kilómetros cuadrados, y Europa tiene 10.000 kilómetros de 1.000 millones de kilómetros cuadrados, Toda Europa, lo cual indica que África es más grande que Europa, China y Estados Unidos juntos. Sin embargo, te lo ponen en el colegio como un continente pequeñito. En fin, lo hacen, esto es adoctrinamiento, lo hacen aposta. En fin, hace unos días el general Tiani, ¿verdad?, explicaba muy bien la situación. Hemos localizado a menudo a los terroristas, pero cuando pedimos atacarlos para eliminarlos, el presidente Bazoum nos dijo que primero pidiéramos permiso a los franceses. Pero claro, nuestros soldados caían en el frente y Francia no hacía nada. Decidimos hacer lo mismo que Mali y Burkina Faso. En
En fin, claro, hoy hay 1.500 soldados franceses que están desplegados en Níger, supuestamente para contrarrestar el terrorismo islamista, pero el CNSP dijo que ya no quería soldados franceses en su suelo, a lo que Francia dijo que se negaba a evacuar a sus tropas. Esta terquedad de Francia podría significar que se está preparando una operación terrestre. No sé, es una hipótesis que creo que la comprobaremos sin que pase mucho tiempo. En fin, bueno, ¿cómo podemos interpretar, verdad, Nur, la entrevista concedida el pasado 3 de agosto por Bazoum, que es un auténtico títere de Francia y de los occidentales, al Washington Post, ¿verdad? Sino para exigir una intervención de los occidentales contra su país, como buen Oriente colonizado, ¿no? Y en el proceso evoca la presencia de Wagner, del grupo Wagner, ¿verdad? Conocidos por todos, en Níger, ¿no? ¿Qué pintan aquí estos? En fin, lo veremos. Prueba si cabe de que estamos en un nuevo enfrentamiento entre dos bloques, Rusia y China por un lado y la OTAN y Occidente por el otro. Pero como ha dicho bien Nur antes, todo esto es mentira, porque China y los países de la OTAN siguen esquilmando las riquezas en África y en Asia. Y son dos superpotencias que a cara de los medios de comunicación parece que están enfrentados, pero en realidad es un cuento, siguen haciendo lo mismo. A nivel de negocio, a nivel de dinero, es así. Esto lo podemos ver también en América Latina con el narcotráfico y los estados títeres y los bancos estadounidenses. Los narcotraficantes tienen su dinero en cuentas estadounidenses. Claro, qué tremendo. Y Estados Unidos manda a cerrar bancos en México para proteger la seguridad de su país, pero claro, protege de alguna forma a las multinacionales que tienen los activos y los pasivos narcotraficantes, y al narcotráfico pues eso le encanta, porque está protegido por la burocracia estadounidense. Efectivamente, lo mismo que los dueños del oro, de los minerales, en fin, de todo. Y por otro lado, el tema de Wagner es algo muy parecido a lo que sucede en los países de Sudamérica con los grupos paramilitares que protegen a los caciques capitalistas. Cierto. Porque además de Asia, los asiáticos también explotan sudamericanos en las haciendas, donde se hace los tejidos. Sí, las fábricas. Las fábricas, todo eso, todas esas son empresas chinas y hombre, del sudeste asiático. Y para proteger sus intereses mandan paramilitares, no a la policía estatal o al ejército, sino paramilitares como el grupo Wagner, a matar gente y a destruir movimientos sindicales y obreros y de derechos humanos. Entonces, yo creo que esto ya está fuera del alcance del Estado como tal. El grupo Wagner está fuera de algún sistema estatista. Simplemente es ya una milicia al servicio del capital. Efectivamente, el grupo Wagner, todos los contratistas norteamericanos, ¿verdad? Grupos norteamericanos también mercenarios, es lo mismo. En fin, vemos que esto nos quiere remitir pues a un antiguo patrón de la Guerra Fría, ¿verdad? Donde el mundo corría el riesgo de estallar en cualquier momento en una guerra total. Eso no pasará, porque si pasara esto, todos estos que tienen millones y millones y millones, ¿verdad? Ahí queda eso. Bueno, en fin, la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, hemos dicho, la CEDAW, ¿verdad?, totalmente controlada por Francia, lanzó un ultimátum a Níger y dio a los golpistas una semana para restaurar el gobierno electo bajo pena de intervención militar con el apoyo de Estados Unidos, de Francia. Eso fue el ultimátum y no ha pasado nada, o sea, lo vemos. Ahora se sumaron en la Unión Europea y Reino Unido. Mientras tanto, la CEDAW ha impuesto drásticas sanciones económicas a Níger. Esto de las sanciones económicas
vamos viendo que es un chiste, ¿verdad? Que vamos a poner sanciones económicas, vamos a tal, y luego los de siempre se siguen enriqueciendo, ¿verdad? Las corporaciones multinacionales energéticas, las multinacionales del consumo, ¿verdad? De la venta de alimentos, en fin. Ellos lo hacen aprovechan cualquier coyuntura para seguir enriqueciéndose y para hacer la vida más difícil a los trabajadores. En fin, bueno, pues como hemos dicho, estas supuestas sanciones donde les prohíben vuelos, importaciones, exportaciones, ayuda humanitaria, transacciones monetarias, esto lo dicen, pero es mentira. En fin, es mentira, pero claro, al mismo tiempo, como estamos diciendo, estas sanciones provocan, entre otras cosas, pues cortes de energía en la capital, en Niamey y otras ciudades importantes, ya que Nigeria, ¿verdad?, proveedor del 70% de la electricidad de Níger, cortó el suministro. Pero el general Tiani rechazó las sanciones de la CEDAW y dijo que Níger no cederá ante la presión de sanciones ilegales e inhumanas. Ante las amenazas de intervención militar, Mali y Burkina Faso se solidarizaron con Níger y declararon conjuntamente que el ataque a Níger se consideraría un ataque contra todos ellos y que responderían con las armas. Esto ya os lo hemos explicado antes. Argelia, ¿verdad?, es el objetivo principal en esta supuesta guerra. Porque claro, empujando a la CEDAW a una acción militar, Estados Unidos, Francia, la Unión Europea y Reino Unido quieren una guerra en la región e involucrar a Argelia en ella, justo en un momento en que financian un gran proyecto de gaseoducto que unirá a Nigeria con el Mediterráneo. Y tras la visita del presidente argelino a Rusia y a China. Vemos, Nur, cómo sigue siendo lo mismo siempre, el negocio, las energéticas, siempre manipulando todo para hacer sus chanchullos y siempre muriendo los mismos, ¿verdad? En fin, un gran juego de ajedrez cuyos aspectos ocultos son más importantes que los que se nos muestran y se desarrolla actualmente en el Sahel. Porque claro, ante la pérdida de su influencia en África, Francia quiere recurrir a la fuerza. En un segundo frente que va desde Kiev a Niamey, en el que chocan dos bloques, un imperio en decadencia contra un naciente mundo multipolar encabezado por Rusia, que son lo mismo. O sea, no os dejéis engañar por estas grandilocuencias y estos discursos. Son exactamente lo mismo, unos y otros. En fin, se trata, en definitiva, que la influencia de Rusia y China en África, ¿verdad?, la pérdida de influencia francesa en sus antiguas colonias, la muerte programada de la hegemonía estadounidense y el proyecto de destrucción del continente. En fin, esperemos que esto no pase y os dejamos con un poco de música, os dejamos con La Raíz. Difícil seguir recto, lo único que puedo hacer es no tener secretos. Camina paso a paso, así se escriben los cuentos. Y un micro no es delito, es una forma de que no diga ni pío. Y ahora siento tu aliento como una llama. Veo mi herida cerrarse en tu cama. Miénteme jugando a que nada te asusta. ¿Sabes qué? Elegiré
dije el camino, tranquilo. No tengo ganas de ver tu final, voy despacito, voy tan tranquilo que hasta las horas andan hacia atrás. Hay gente con prisa que nos pisa, pero quiero volar y escapar como Ícaro. Voy a mostrarte el mundo desde arriba, voy a dotarte del arte de los pájaros. Cógete a mis alas pero rápido, te invito a un vuelo rapaz, vuelo romántico, para reconquistar lo que nos fue robado. Volver a ver el mar sin basuras a su lado. Elegiremos volar, volar, a hundir los pies, a hundir los pies, barros de vulgaridad. Elegiremos volar, volar, a hundir los pies, a hundir los pies, barros de vulgaridad. Niños con máscaras de almas adultas, adultas almas que tras máscaras se ocultan. Espíritus oscuros por la noche acechan, oscuros espíritus, ellos no cesan. Fantasmales su ejército y su caminar, solo nos queda esperar la señal. Y arderá Babilonia tonight, tonight. Arderán los impuros aún más que ni con sus escudos defenderse podrán. Arderá Babilonia tonight. Bueno, amigas y amigos, continuamos en Radio Tirso Libertaria en vuestro programa Vive y Lucha. Os recomendamos nuestro canal de Telegram Radio Tirso Libertaria y nuestro grupo de Telegram Luchas Libertarias, que está muy animado últimamente. Bueno, Nur, coméntanos qué pasa con Argelia. Bueno, pues como fracasaron las negociaciones entre la CEDAW y el nuevo gobierno de Níger suspendió todas las relaciones diplomáticas con Francia, Estados Unidos, Togo y Nigeria, y pues retiró a sus embajadores. Nigeria ahora ha desplegado su fuerza aérea en la frontera con Níger y los aviones militares estadounidenses están lanzando cargamento militar alrededor de Níger. En cualquier momento, una intervención puede incendiar África.
El imperio no puede vivir sin guerra. Las mismas fuerzas que están librando una guerra contra Rusia en Ucrania y la están perdiendo, quieren otra en África contra Argelia y sus aliados. Marruecos, vasallo del imperio y de la entidad sionista de Israel, a la que siempre ha llamado la Ucrania del norte de África, servirá de plataforma de lanzamiento. El plan es tomar a Argelia en un movimiento de pinzas. Francia fue expulsada de Argelia y nunca se recuperó de ello. Sus amos estadounidenses tampoco quieren admitir que su hegemonía ha terminado. Todo cambió. El mundo multipolar está naciendo, es inevitable, y el mundo occidental, imperialista y criminal, está muriendo. Una vez más, notamos la ausencia de la ONU, ese cascarón vacío que no sirve para nada y no juega ningún papel en ningún conflicto. Como siempre, la ONU brilla por su ausencia, ya sea en el frente ucraniano, como ahora en los acontecimientos de Níger. Debemos revisar estas instituciones puestas en marcha al final de la Segunda Guerra Mundial y que están completamente sometidas al imperialismo. Se avecina, pues, un verano muy caluroso en el Sahel, que ya es muy inestable. La horda salvaje está en orden de batalla. La situación es explosiva. Níger y toda África son la profundidad estratégica. Claro, efectivamente, nos referimos al verano, al otoño, al invierno, al futuro, porque como bien ha dicho Nur, la ONU, eso es un escaparate para que unos cuantos privilegiados se sigan enriqueciendo, haciendo discursos grandilocuentes, pero, en fin, solo quedan en discursos, no va más allá. Es una organización que no sirve absolutamente para nada. Bueno, continuamos. Explícanos, Nur, qué pasa con la expansión de los BRICS y el nuevo mundo, ¿verdad? Este nuevo orden mundial que está siendo un ejemplo, ¿no?, de lo que es el fin del petrodólar, ¿no?, con lo que estamos hablando de las energéticas. Dinos, Nur. Sí, como tú lo dices, el fin del petrodólar trae una oportunidad a la expansión de los BRICS, que parece ser el principal catalizador de un nuevo orden mundial, tal cual lo dices. La integración de nuevos miembros en los BRICS facilita la llegada de un nuevo orden mundial, marcado por el fin del yugo del petrodólar. Esto dijo a la revista Sputnik Michael Goddard, presidente del grupo Nestlé. Horas antes de que dijera esto, el hombre, Argentina, Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos fueron invitados a convertirse en miembros de pleno derecho de los BRICS. Esto fue lo que dijeron. La membresía entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2024. Esto lo ha dicho el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa. Para el economista Michael Goddard, África está empezando a emerger económicamente y esto es muy importante. Pero la principal noticia es Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Ya vemos, ¿verdad?, que estos dos países, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, están intentando meterse en todos los negocios, ¿verdad? Inmobiliaria, fútbol, en África, en fin, estrategias económicas. Continúa, Nur. Claro, básicamente esto cambiará el equilibrio de poder en el mundo, ya que es el principio del fin del petrodólar. Y este es el principal catalizador para crear un nuevo orden mundial. En su opinión, los sauditas empezarán a fijar el precio del petróleo solo en monedas locales, en yuanes y lo que sea. Esto, en fin, no sé yo si llegará a ser así, porque ya lo intentó Gaddafi, ¿verdad? Y vimos todos cómo acabó Gaddafi. Continúa. Así es. Según Sergio Drossi, profesor de macroeconomía y economía monetaria en la Universidad de Friburgo, Suiza, la integración de 6 nuevos países en el grupo BRICS es relevante tanto desde el punto de vista económico como geopolítico, al menos por 2 razones. Por un lado, estos países exportan bienes clave muy demandados por las cadenas de suministro global, lo que podría contribuir al crecimiento económico en toda la economía, especialmente en el llamado sur global. Por otro lado, su propia contribución a la economía global podría acelerar la desdolarización de esta parte del mundo, con las consiguientes consecuencias geopolíticas que podrían acelerar la creación de un sistema económico multipolar a nivel global.
Claro, esto lo dijo Rossi, ¿verdad? A Sergio Rossi, a la revista Sputnik. En fin, ¿es cierto que están rompiendo el yugo del dólar? No lo sé. En fin, aunque los BRICS aún no han presentado públicamente los criterios para la inclusión de nuevos miembros, ¿verdad? Los 6 países antes mencionados se agregaron al bloque después de que el grupo acordó la cuestión de la ampliación y adoptó un documento que describe sus principios, como nos aclaró el ministro de Relaciones Exteriores de Sudáfrica, Nadeli Pandor. Claro, hemos coincidido en este tema, ¿verdad?, de la ampliación, NUR, adoptando un documento que establece estas directrices, ¿no?, principios y procesos para considerar a los países que desean convertirse en miembros de los BRICS, ¿verdad?, como dijo Pandur en Ubuntu Radio en Sudáfrica, ¿verdad?, alrededor de 2 docenas de países más han expresado su interés en unirse al club. Y a principio de este verano, ¿verdad?, nos explicó también el Sherpa sudafricano de los BRICS, Anik Sokoal. Claro, estos son movimientos de otros países, ¿verdad?, para hacer frente común, pero no olvidemos, amigas y amigos, ¿verdad, Nur? Sigue siendo colonialismo puro y duro, porque quieren quitar a uno para poner a otro. O sea, quiero decir, en definitiva, el pueblo africano seguirá permanentemente desprotegido y masacrado. Claro, y aún más masacrado que antes, porque esto me suena mucho a lo que sucedió en Europa al final de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos le ha dado préstamos a la Unión Europea, menos Sí. España, por supuesto. Pero es parecido porque de esta forma endeudó a Europa y se ha puesto como se ha dado un nuevo orden mundial que no existía antes, porque Sí. el dólar se ha vuelto la moneda de uso común en el mundo y parece que ahora esto cambiará. Pero siempre ha habido este tipo de movimientos en los que una nación ostenta la hegemonía del poder económico, pero siempre es a peor de las clases trabajadoras. Efectivamente, es que son, digamos, dos bloques continuamente enfrentados por el poder, por el dinero, por los recursos naturales y ninguno de estos 2 grandes bloques va a favorecer a la población. Efectivamente, vemos probablemente que algunos países no podrán cumplir inmediatamente los requisitos para la adhesión y bueno, esta cumbre, ¿verdad?, de líderes, supuestos líderes, benefactores, ¿no?, pues ahora intenta dar un cambio a la economía global y a los países occidentales, ¿verdad? Intentan que la globalización va a cambiar por razones estructurales, pero sigue siendo lo mismo de siempre. Bueno, en fin, de hecho, la decisión de expansión es solo el comienzo de la ruptura del yugo, del yugo monetario del dólar sobre países, pues, por ejemplo, como Irán, ¿verdad? Significaría que habrá una red nueva, no solo financiera, sino una red con capacidad para comerciar bienes y servicios o cualquier otra cosa. No es casualidad, ¿verdad?, que estamos viendo cómo Irán, ¿verdad?, en particular, está tomando mucha relevancia, ¿no?, en este enfrentamiento global que está teniendo lugar en Ucrania. En fin, dado que los BRICS representan el 37% del PIB mundial y de casi la mitad de la población mundial, la expansión está plagada de oportunidades y desafíos, según dicen ellos, ¿no? No, yo lo dudo, pero bueno, va a ser una lucha gigantesca. En primer lugar, Estados Unidos y Occidente no querrán abandonar el dominio del dólar y en segundo lugar tampoco van a querer dejar controlar el mundo de otras muchas maneras.
Claro, entonces configurar un nuevo orden y hacer que esto suceda, pues será un gran desafío y habrá muchos obstáculos. Pero al final del día pensamos que este proceso este proceso seguirá adelante. Porque claro, la desdolarización está ocurriendo, ¿no? Viene, o sea, es una cosa que está pasando y la mayoría de la gente se cree lo que informan los medios de Occidente, ¿no? Que ellos dicen lo contrario. Pero bueno, la manipulación mediática es otro de los grandes problemas que tenemos y haremos dentro de poco un programa al respecto. Bueno, seguimos comentando, ¿verdad?, la entrevista de Sergio Rossi, ¿verdad?, que claramente está a favor del aumento del aumento de países en los BRICS, ¿no? Y bueno, él cree que será a favor de crear más oportunidades de negocio, tanto en la frontera como fuera, crecerá los intercambios comerciales en monedas nacionales y mejorará la cooperación entre bancos, ¿verdad? Esto es así y bueno, habrá en el futuro una moneda internacional común emitida por un banco supranacional de los BRICS. Yo tengo que decir que estoy en contra de todas estas elucubraciones de Rossi porque bueno, estamos en contra como anarquistas contra todo poder y contra toda supremacía, venga de donde venga. Efectivamente, Nur, es que no vamos a dejarnos engañar de que entre una potencia para quitar a otra potencia porque son los mismos. Entonces, bueno, ya veremos qué pasa. Claro, los BRICS, ¿verdad?, deberían asegurarse que sus propios sistemas financieros sean menos frágiles, ¿no, Nur? Entonces, no sé, cualquier nueva turbulencia que afecte a las instituciones financieras con sede en Estados Unidos ya no tendrá impacto negativo en estos países, los BRICS. De modo que se convertirán en una interesante oportunidad de inversión en toda esta supuesta economía global. Pero claro, nosotros seguimos diciendo que es lo mismo, es cambiar a uno por otro, cambiar a una potencia por otra, y estamos totalmente en contra. Claro, en relación a este asunto, ¿verdad?, en la cumbre de Johannesburgo, el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, expresó su preocupación por la creciente militarización del sistema financiero global y la utilización de los mecanismos de pago con fines geopolíticos. Nada nuevo, ¿verdad, Nur? Porque claro, esto es así. Ha dicho el presidente sudafricano: nos preocupa que los sistemas financieros y de pago globales se utilicen cada vez más como instrumentos de contestación geopolítica. La recuperación económica global depende de sistemas de pago predecibles y del buen funcionamiento de la banca, de las cadenas de suministro, el comercio, el turismo y los flujos financieros. El presidente sudafricano señaló que los líderes de los BRICS seguirán considerando medidas prácticas para facilitar los flujos comerciales y de inversión a través de un mayor uso de las monedas locales. El nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, por otro lado, está liderando el camino en esta área, dijo Ramaphosa, y ya ha demostrado capacidad de movilizar recursos para infraestructura y desarrollo sostenible en las economías emergentes desde su creación en 2015. Claro, efectivamente, y es que, en fin, de cara al futuro, este nuevo orden mundial que está tomando forma, en fin, dice, hará del mundo un lugar mejor y más justo y permitirá a la gente tomar decisiones comerciales y no preocuparse por la política a corto plazo, ¿verdad? Rusia y los BRICS podrán escapar del sistema occidental y crecer de una manera que Occidente no quiere reconocer. Patrañas, tonterías.
quieren seguir robando a África, quieren seguir expoliando los recursos. Hombre, y no solamente africanos, a África, al pueblo ruso. Al mundo, al planeta, a todo, ¿verdad? Porque de Rusia no solamente sufre África, sufre su propio pueblo por la expoliación. Claro, así es, y no se dan cuenta. Bueno, os dejamos con un poco de música, os dejamos con los berrones. Tanto a forrar como boquete, y al fin ya tengo un GTI, y ahora cayó este paquete. ¿Quién me lo iba a decir a mí? Estaban allí bien escondidos, con ganas de fotografiar. Me la llantaron por detrás y eso dolió de un cacho más. Agazapaos como dos buitres, con la libreta preparada. Siempre picamos los de siempre, siempre los mismos a pagar. Me la llantaron por detrás y eso dolió de un cacho más. Ya están aquí, ya la caemos. Son 30.000, ni más ni menos. Muy buenos días, ciudadano. Me da el carnet de conducir. Voy a ponerle una denuncia. Te va a acordar usted de mí. Tengo la cuenta en negativos. Podéis correr detrás de mí. Me la llantaron por detrás y eso dolió de un cacho más. Ya están aquí, ya la caemos. Son 30.000.
Bueno, amigas y amigos, continuamos en Radio Tirso Libertaria en vuestro programa Vive y Lucha, hoy tratando el tema del colonialismo en África, todas estas guerras y estos movimientos que está habiendo por parte de las dos potencias mundiales y que, como hemos dicho, para nosotros son lo mismo unos y otros, pero bueno, estamos haciendo el análisis político e intentando explicar lo que los demás medios nos cuentan. En fin, dinos, Nur. Bueno, pues pasando a otro país del continente africano, Gabón se ha sumado al castillo de naipes de golpes militares en África. Pero este es un poco distinto. Gabón es el sexto país en África subsahariana en sufrir un golpe militar. Después de Malí, Burkina Faso, Chad, Sudán y Níger, le ha tocado a Gabón padecer un golpe de estado provocado por su ejército. La toma del poder por los militares es achacable a razones específicas del país gobernado desde hace 55 años por la dinastía presidencial de los Bongo. Pero también se enmarca en la cascada golpista que desde 2021 recorre sobre todo el África francófona. Y todo esto totalmente silenciado por los medios de comunicación, porque seguro, amigas y amigos, no tendréis muchas noticias de esto, ¿verdad, Nuri? Sin embargo, está pasando y aquí en Radio Tirso Libertaria os lo estamos contando. Al igual que muchos problemas en Latinoamérica. Y en el Oriente Medio no se habla de nada. Pero bueno, apenas se acababa de dar a conocer la pasada madrugada el resultado de unas elecciones presidenciales que había vuelto a ganar Ali Bongo, de 64 años, con el 64,27% de los sufragios, cuando los militares se hicieron con el poder. Un puñado de oficiales anunció desde Gabón 24, una televisión instalada en el mismo palacio presidencial, que las elecciones truncadas quedaban anuladas y todas las instituciones de la República disueltas. Hemos decidido defender la paz poniendo fin al actual régimen, han dicho, y concluyeron con eso. Este régimen empezó en diciembre de 1967, con la llegada a la jefatura del estado de Omar Bongo, padre del presidente derrocado. El presidente Ali Bongo se encuentra en arresto domiciliario, rodeado de su familia y de sus médicos, según un comunicado leído poco después por los militares miembros del Comité para la Transición y la Restauración de las Instituciones, que encabeza el general Brice Oligui Nguema, jefe de la Guardia Republicana, la élite del ejército, que de republicana no tiene nada, porque es fascismo encubierto por siglas. Eso es. Uno de sus hijos está detenido en dependencias militares. Como ya sucedió hace un mes en Níger, cientos de gaboneses se echaron a la calle en libre baile. Gritaron, ¡fuera Bongo! O llegó la liberación, según un periodista de la agencia AFP. Efectivamente, es lo mismo, de otra manera, ¿verdad?, que hace aquí nuestro alcalde poniéndonos marchas militares a todo trapo en la calle porque él se cree que es el amo de Madrid. En fin, la gran diferencia entre el golpe del general nigerino Abdourahmane Tiani y el del gabonés Oligui Nguema es que este por ahora no tiene un marcado carácter antifrancés. Si lo tuvieron los perpetrados años atrás en Mali y Burkina Faso, donde Francia ya ni cuenta con embajadores. Tampoco los gaboneses, ¿verdad?, que se manifestaron, expresaron su rechazo a la antigua potencia colonial, tan denostada en la mayoría de los países del Sahel. ¿Por qué será que está tan denostada en los países del Sahel? Nos preguntamos, ¿verdad? ¿Será porque ha estado esquilmando y asesinando a sus pobladores? No lo sé. Aún así, bueno, el golpe palaciego es un revés más para Francia, ¿verdad?, en un continente en el que durante décadas fue la potencia extranjera con más peso, y es un nuevo paso atrás para Francia y su influencia en África. Como recalcó en la emisora France Info Seydik Aba, presidente del Centro Internacional de Reflexión sobre el Sahel, un pequeño think tank. El contagio es preocupante, prosiguió.
es preocupante para la democracia. Añadió, aunque Gabón, a diferencia de Níger, era más bien un régimen autoritario. Pero ¿cuál no lo es, no? Claro, efectivamente, ¿cuál no lo es? Que nos venden la democracia y son regímenes donde pasa el poder de padres a hijos, ¿verdad? Protegidos militarmente por estos grupos extranjeros, ¿verdad? ¿No? Y donde hay un estado de bienestar, tenemos las fronteras, tenemos un fascismo, tenemos una protección económica, un proteccionismo económico y un racismo interiorizado en todas las personas. Entonces, ¿qué es la democracia si no es el fascismo encubierto? ¿Qué es el bienestar? Pues es el bienestar para los de siempre, ¿verdad? Para unos pocos, que son los que están bien, a base de robar a la mayoría de la gente. El Estado es la protección de ese privilegio. Exactamente, y el fascismo su brazo armado. Bueno, en fin, el derrocamiento de Ali Bongo, ¿verdad?, es también un contratiempo para Marruecos, cuyo rey Mohamed VI, este rey, viene ya, pues lo que decimos, de dinastías que llevan años y años en el poder, protegidos por mercenarios. En fin, como hemos dicho, ¿verdad?, este rey Mohamed VI mantenía una estrecha relación con el presidente gabonés. Este sufrió un accidente cardiovascular y optó por pasar en 2018 buena parte de su convalecencia en Rabat. El rey es mi hermano, nuestro hermano, porque se volcó conmigo, recordaba en el pasado mes de abril Bongo. En fin, él ha sido la única personalidad extranjera que se pudo reunir con el monarca alauí en los últimos meses. Claro, el soberano posee además este monarca alauí, este rey, ¿verdad?, Mohamed VI. Sabemos que que tiene su residencia en Pointe-Denis, muy cerca de Libreville, donde suele pasar su vida, claro, en Rabat. En fin, se especula con que este expresidente se exilie en Marruecos. Entonces hemos visto la catástrofe natural de Marruecos, ¿verdad? Y el rey de Marruecos ha tardado en presentarse porque, en fin, estaría haciendo sus cosas de rey en Francia. En fin, el nuevo hombre fuerte de Gabón no parece, sin embargo, constituir una amenaza para las inversiones marroquíes en el país, estimadas al menos en unos 600 millones de euros, sobre todo en el sector de la banca, que pisan los talones a las de Francia. Ya recordemos que Francia tiene unas inversiones de 750 millones, ¿verdad?, sobre todo centradas en el sector petrolero. El general Oligui Nguema estudió en la Real Academia Militar de Meknes y años más tarde regresó a Marruecos como agregado militar en la embajada de su país. Y claro, aunque Oligui Nguema tampoco haya lanzado proclamas contra Francia, pues el golpe que encabezó sí ahondará la reflexión en París sobre los errores cometidos estos últimos años y cómo enderezar la situación. En fin, o cómo tratar de hacerlo, porque creo que algo tan fuerte, tan asqueroso no se puede enderezar. Claro. Y menos a costa de tantas vidas de personas en estos países, porque todo este poder se sustenta a base de la población que sufre, de la población a la que se explota y la población que muere. Claro, efectivamente. Luego, cuando vemos a miles y miles de ciudadanos, ¿verdad?, africanos, cómo se juegan la vida en el Mediterráneo, y nos extraña, pero en definitiva es que no tienen vida. O sea, en sus países tienen miseria y muerte. Y entre el que entre, seguirán con su vida desesperada. Por eso se echan al mar. Haremos dentro de poco un programa sobre la tumba, la fosa común que es el Mediterráneo, pero bueno, ya trataremos este tema en otro programa.
Hoy seguimos con África y bueno, en este análisis, ¿verdad? Creo que entra toda la Unión Europea, porque especialmente a sus miembros más meridionales, ¿verdad? Porque claro, efectivamente la inestabilidad en el Sahel, la persistencia del yihadismo, que ya hemos hablado quiénes son los que lo patrocinan, ¿no? Y la creciente presencia de Rusia, hasta ahora a través de Wagner, constituyen una amenaza para unos y, bueno, para otros, en fin. En su discurso del pasado lunes, o sea, en el discurso pasado ante los embajadores de Francia reunidos en París, ¿verdad? El presidente Emmanuel Macron dedicó buena parte a África. Claro, en fin, por todo esto que estamos hablando, ¿verdad? ¿No? La política africana de Francia se lleva desde el Elíseo y no desde el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y claro, Macron formuló su deseo de desarrollar una relación sin paternalismo ni debilidades y tal, y advirtió, no obstante, que la retahíla de golpes conllevaba un riesgo de debilitamiento de Occidente y especialmente de nuestra Europa. Hombre, debería fijarse un poco más en su propio país. Las huelgas que hay actualmente contra Macron, contra la edad de jubilación, porque creo que, hombre, contra la matanza de Natael. Realmente poca cosa tiene que hacer fuera de su país Macron que no sea solucionar sus problemas internos. Claro, todo lo que tiene, ¿verdad? La policía racista, cómo ha metido a cierto sector de su población en guetos y se le están rebelando. En fin, Macron, déjate de tonterías con África y en fin, deberías hacértelo mirar. Porque claro, si hay que poner fecha al origen del malestar africano con Francia, ¿verdad? Quizás sea en el 2014, ¿no? Cuando lanzó la operación Barkhane para luchar contra el yihadismo en varios países de la región, empezando por Malí. Duró 8 años y aunque cosechó éxitos militares sobre el terreno, desempeñó el papel de amplificador del descontento. Según dijo Thierry Vircolon, ¿verdad?, investigador del Instituto Francés de Relaciones Internacionales. Y es que, claro, no dicen nada de la situación del Sahel, del yihadismo, de grupos islamistas armados, ¿verdad?, como por ejemplo Boko Haram, ¿no?, que se dedican a secuestrar niñas y en fin, y todo esto impunemente, ¿no? O sea, es una locura. Y claro, en fin, más que cualquier otro país, Francia está expuesta en África, ¿verdad?, a causa de su huella militar, ¿no? Porque, en fin, es la única antigua potencia colonial que vigila el territorio con un rosario de bases desde Senegal a Djibouti, pasando por Gabón, Costa de Marfil y Chad. Esta militarización que está totalmente encubierta, ¿no? Claro, en Gabón solo cuenta con 350 soldados de sus fuerzas especiales y, claro, desde la independencia llevó a cabo 70 operaciones o intervenciones militares en el continente. ¿Y quién paga las consecuencias de 70 años de intervencionismo en África, de injerencias políticas, a veces para instalar o preservar regímenes autocráticos conformes a sus intereses? Dinos, Nur, ¿quién crees que paga las consecuencias? Hombre, todos menos los fascistas. Todos pagamos esas consecuencias, porque mientras el mundo no sea libre, ninguno de nosotros lo es. Mientras una niña africana haga el trabajo de las fábricas ahí, hombre, todo lo que se cosecha, porque África es un exportador muy importante de bienes de primera y de segunda mano, y hombre, todo lo que llega de ahí y nosotros consumimos, realmente nosotros tenemos una responsabilidad implícita en
en la expoliación de sus vidas. Entonces, mientras África sea parte de este colonialismo, mientras las personas sigan sufriendo la potestad de los privilegiados, nosotros no somos libres de saber que somos responsables por esa misma explotación y por no hacer nada, por quedarnos callados, por ser contingentes ante la expoliación de las demás personas y de nuestra propia expoliación. Entonces todos pagan los africanos, pagamos nosotros, menos los fascistas que nos oprimen a todos. Menos los poderosos, ¿verdad? Menos los gobernantes, los que son los que están detrás de esta expoliación y de esta esclavitud, porque en definitiva lo que hay es esclavitud. Seguimos tratando a los africanos como esclavos, ¿verdad? Seguimos incluso con nuestro consumismo, con esto de consumir y de consumir. No nos damos cuenta que todo lo que estamos consumiendo, como bien dice nuestro amigo Nur, es la esclavitud de niñas y niños africanos. En fin, amigas y amigos, esperamos que os haya gustado este programa y nuestro tema sobre el colonialismo en África y sus consecuencias. Y os emplazamos a la siguiente semana, donde seguiremos pues tratando diversos temas. Como siempre, os recordamos, nos podéis encontrar en Telegram, Facebook, Instagram y YouTube como Radio Tirso Libertaria y en Twitter como @Radio Tirso. También os recordamos nuestro WhatsApp, el 692-720150, y nuestro mail radiotirsolibertaria@cntmadrid.org. Hoy en este programa sobre África hemos estado nuestro compañero Nur y el que os habla Mario, también a los mandos de la nave libertaria. Y esto es Vive y Lucha. Nos vemos en breve. Salud, amigas y amigos.